Seguimos con Gray Latam en el meeting del American College 2022. A veces pareciera que sobre hipertensión arterial está todo escrito y que no hay tanto para aportar. Sin embargo, en este meeting se presentó el estudio CHAP analizando el tema de hipertensión arterial gestacional. Actualizándonos estos datos, el doctor Piscors nos presenta el estudio. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. El Congreso del American College of Cardiology nos permite todos los años asistir a las actualizaciones más exhaustivas del estado del arte de la enfermedad cardiovascular y particularmente a los resultados de los nuevos ensayos clínicos controlados que enriquecen nuestro conocimiento. Esta oportunidad, pocos días atrás, en Washington, no fue la excepción y tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación del estudio CHAP, Chronic Hypertension and Pregnancy, que nos esclareció aspectos controversiales sobre la hipertensión gestacional, las metas y los recursos terapéuticos. Hasta este congreso sabíamos que aproximadamente el 1% de las mujeres que se embarazan son hipertensas previas. Para tener una magnitud del problema en términos de salud pública en un país como la Argentina, con 45 millones de habitantes y cerca de 700.000 mujeres que se embarazan por año, estamos hablando de 7.000 mujeres hipertensas que afrontan el embarazo cada año. Y los desórdenes hipertensivos durante el embarazo acarrean un alto riesgo para la mujer y se encuentran entre las causas más frecuentes de mortalidad materna en el mundo. Pero además, la hipertensión en el embarazo tiene consecuencias sobre el bebé, porque el 10% de las mujeres con preeclampsia severa tienen el parto antes de las 34 semanas, y el 20 al 25% de los nacimientos prematuros y el 14 al 19% de los nacimientos a término en mujeres con preeclampsia se encuentran por debajo del percentilo 10 del peso al nacer para la edad gestacional. Y previo a este congreso del ACC 2022 en Washington, teníamos información de que no hay evidencias específicas de una mejor evolución materna o fetal en mujeres sin evidencia de daño en órgano blanco y cuya presión sistólica estuviera entre 140 y 179 y la diastólica entre 90 y 99. Y por el otro lado, no hay consenso en recomendar tratamiento a la mujer que no recibía tratamiento farmacológico previo al embarazo y su presión arterial se encuentra entre 150 y 160 milímetros de mercurio para la sistólica y entre 100 y 110 milímetros de mercurio para la diastólica. En este escenario, el doctor Tita presentó el estudio CHAP, Chronic Hypertension and Pregnancy, un estudio realizado en los Estados Unidos, auspiciado por el Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre de ese país, en un diseño randomizado, paralelo, abierto, se incluyeron 2.408 mujeres con menos de 23 semanas de gestación que desarrollaron nueva presión o se diagnosticó nueva hipertensión al incurrir en el embarazo o que eran hipertensas previas y estaban tratados con uno o menos fármacos, pero que no superaran una presión por encima de 160-105 milímetros de mercurio. Y fueron randomizadas a recibir tratamiento para reducir sus cifras de presión arterial a menos de 140-90 milímetros de mercurio o a no recibir ningún tipo de tratamiento antihipertensivo a menos que la presión arterial durante el embarazo superara los 160-105 milímetros de mercurio. Las drogas de elección eran la betalol o nifedipina, de acción prolongada, que se podían titular hasta alcanzar las dosis máximas, se podían combinar entre sí,
pero también eran aceptables el agregado de amlodipina o alfa-metildopa. Y el seguimiento del estudio fue de 34 semanas. El estudio mostró que durante las 34 semanas desde la randomización, el promedio de presión arterial en el grupo control fue 132,6 milímetros de mercurio para la sistólica versus 129,5 milímetros de mercurio en el grupo de tratamiento activo, con una diferencia de 3,11 milímetros de mercurio en el seguimiento que, como ven ustedes, no alcanzó significación estadística. Mientras que para la presión diastólica, el promedio en las mujeres controles fue 81,5 milímetros de mercurio y en el grupo de tratamiento activo 79,1 milímetros de mercurio, con una diferencia de menos 2,33 milímetros que tampoco alcanzó significación estadística. No obstante, estos pequeños descensos de la presión arterial llamaron mucho la atención los resultados en términos de los puntos finales. El punto final primario fue un punto final combinado de preeclampsia severa, parto antes de las 35 semanas, abrupción placentaria y muerte fetal o neonatal. Y como ven ustedes, la reducción del riesgo relativo alcanzó una significación estadística muy importante con un descenso del 18%, mientras que la reducción del riesgo absoluto fue del 7%, del 37 al 30,2%. Por lo que se concluye que son necesarios tratar 14,7 mujeres durante 34 semanas para alcanzar un descenso del punto final primario, un evento menos, lo cual, como ven ustedes, desde el punto de vista clínico, es muy relevante. Tomados individualmente los puntos finales, se ve que la reducción de la preeclampsia severa y el parto antes de las 35 semanas también alcanzó significación estadística. Y lo más importante es que estos beneficios se alcanzaron sin poner en riesgo la seguridad del bebé, porque el percentilo al nacer, tanto el percentilo de 10 como el percentilo de menos 5, no mostró diferencias significativas entre ambos grupos, de modo tal que además de reducir los puntos finales, el tratamiento de la hipertensión durante el embarazo es seguro. Yendo a los eventos maternos, si bien no hubo diferencias en el compuesto de complicaciones cardiovasculares en las madres, se observa que hubo una reducción significativa de la hipertensión severa del 18%, hubo una reducción significativa de la incidencia de cualquier tipo de preeclampsia del 21% y de preeclampsia con disfunción de órgano blanco en un 25%. Y en cuanto a los resultados en el bebé, en los eventos neonatales, si bien no hubo diferencias en el compuesto de complicaciones neonatales severas, se observa claramente una reducción significativa del 13% en los nacimientos pretérminos, es decir, antes de las 37 semanas, y una reducción significativa del 17% en el peso al nacer de menos de 2.500 gramos, es decir, una reducción significativa del bajo peso al nacer del bebé. En conclusión, el estudio CHAP, Chronic Hypertension and Pregnancy, viene a cubrir una necesidad médica insatisfecha en un tema de muy alta relevancia social. El estudio CHAP, Chronic Hypertension and Pregnancy, tendrá un alto impacto en las próximas guías de práctica médica. Los resultados aplican fundamentalmente a grupos de mujeres particularmente vulnerables, con reducida cobertura sanitaria, elevado índice de masa corporal y edad por encima de los 30 años. Y la conclusión más importante es que se establece la indicación del tratamiento farmacológico y metas de presión arterial en hipertensión crónica durante el embarazo
en menos de 140-90 milímetros de mercurio como nuevo estándar of care de esta entidad nosológica.